Noctámbulos trae relato especial, edición dorada. Este tipo de historias se caracteriza por tener un desarrollo más profundo y ahondar en temas delicados y polémicos, así como también más oscuros y tenebrosos. Por lo tanto, su longitud es más prolongada y tiene más riqueza de elementos visuales y auditivos. Cada cierto tiempo estaremos subiendo relatos de este tipo para el disfrute de nuestra audiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, abre tu mente, relaja tus sentidos y que inicie la travesía. Noctámbulos presenta el trampolín de la muerte. Mi historia se remonta al año 2022. Para ese entonces estaba culminando la pandemia y poco a poco se estaba volviendo a la normalidad. Luego de varios años del encierro de la cuarentena, el país y el mundo parecía que despertaba de un letargo que lo sumió en la soledad, el caos y la muerte. En ese momento se estaban cuantificando las consecuencias de todo aquello. Particularmente en mí, este evento había hecho mella en lo más profundo de mi vida. Había perdido algunos familiares medianamente cercanos, también algunos amigos y hasta vecinos de mi propia cuadra. Hubo momentos de tanta tensión que parecía que era el apocalipsis o el día del juicio final. Ahora que todo había pasado, estaba haciendo recuento y balance de mi vida y había un descalabro que parecía irremediable. La empresa donde laboraba quedó al borde de la bancarrota, por lo que hizo reducción de gran parte de su personal y fui despedido. La mayor parte del dinero de mis ahorros de toda la vida lo fui gastando gradualmente en comida y sobre todo cuando estuve infectado por el virus. Los medicamentos y las atenciones médicas consumieron un dineral de mis fondos, sin la posibilidad de reponerlo por la ausencia de trabajo, lo que acentuaba aún más mi situación financiera, que ya era crítica. Estaba en números rojos. Al haberse esfumado toda mi cuenta bancaria, tuve que recurrir a un prestamista para solventar las obligaciones impostergables que tenía en ese momento. Mis intereses se iban acumulando al punto tal que ya no podía pagar ni los intereses ni el capital adeudado. Además, ya había gastado casi todo el dinero del préstamo. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la novia con la cual tenía casi 3 años me dejó. Dijo que estaba harta de toda mi situación, de tantas vicisitudes
y vio la vuelta a la normalidad luego de la pandemia como una oportunidad de comenzar de nuevo y reinventarse en su vida, pero sin mí. Tomó su decisión y sin mayor apego se marchó. En ese momento, todos los intentos que tuve para salir de aquel atolladero fueron infructuosos. Cualquier proyecto en que participaba o emprendía terminaba en un rotundo fracaso. Era como si la vida me diera golpe tras golpe, sin darme un respiro para reponerme. La situación era desesperante y sentía que me asfixiaba. No veía salida alguna a todos los problemas que continuaban llegando, atraídos como un imán hacia mí. Tuve que vender mi vehículo. Los artefactos en mi hogar se descompusieron uno tras otro y también tenía problemas con los servicios públicos elementales. Así pues, mi calidad de vida se fue en detrimento y cada día me hundía más en una vorágine inclemente que no paraba en contra de mí. Un día, al llegar a mi casa, uno de los vecinos me dijo que un hombre de apariencia ruda y agresiva, secundado por 2 sujetos más, me estuvo buscando. Dejó un recado amenazante. Mi tiempo se había agotado y debía pagar las consecuencias. Era el prestamista. Creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no podía más. Todo hombre tiene su límite y el mío había llegado. No tenía más fuerzas para seguir y no avisoraba una razón o algún motivo para continuar con ese sufrimiento. Mi propósito se había perdido, al igual que todas mis esperanzas, y solo pensaba en escapar para liberarme. Estaba sumido en una fuerte depresión y mi raciocinio no podía concebir otra salida ni otra alternativa que no fuese la fatalista. Estuve todo un día entero ensimismado y absorto en mis pensamientos, los cuales me condujeron a concluir que la decisión más idónea era que mi camino debía terminar. Soy originario de San Carlos y por esta zona es ampliamente sabido que en la ciudad de Barquisimeto hay un sitio muy conocido donde las personas acostumbran a terminar con sus vidas. Ya había leído varios reportajes y algunas cosas por internet. Incluso tenía algunos conocidos que habían relatado historias sobre este lugar. Barquisimeto queda a unas 3 o 4 horas de distancia en autobús, y aunque había estado pocas veces en esa ciudad, sabía las cosas más elementales para movilizarme allá. Eché una ojeada de nuevo al artículo periodístico y vi el sustantivo del aposento que se refería. Su nombre era Las Torres del Sisal. Eché un último vistazo a mi casa antes de salir. Solo quedaban vestigios en los recodos de lo que algún día fue mi hogar. Hoy era irreconocible. Le pasé doble cerradura y sin saber para qué.
puesto que ya no volvería más. Tomé el autobús en la terminal y emprendí el viaje a lo que sería mi destino final. De cierta forma, este viaje despertaba en mí un poco de ánimo. Supongo que era por la novedad que significaba la travesía, y hacía que disfrutara al menos una parte del trayecto y olvidara esa tristeza que me embargaba y me carcomía desde hacía semanas. El paisaje del camino me hacía olvidar a ratos lo que me deparaba al final del recorrido. En algún momento de la marcha, revisé de nuevo el recorte del viejo diario y leí por enésima vez lo que ya había revisado minuciosamente en días anteriores. Era innegable que la historia resultaba ser enigmática y al mismo tiempo fascinante y trágica. Las Torres del Sisal fue un proyecto urbanístico de diseño canadiense, el cual se inició la construcción a mediados de los años 70. El resultado final debió ser 10 edificios de 25 pisos cada uno, que contarían con todas las bondades de un gran complejo habitacional: espacios verdes, parques, jardines, áreas de esparcimiento, sitios para ejercitarse y para descansar. Sin embargo, cuando la obra iba en pleno proceso de ejecución, se dieron cuenta que los terrenos sobre los cuales se erigía eran inestables, ya que anteriormente allí había una laguna. Es decir, ante una eventualidad sísmica, podría haber una falla estructural en los edificios. Por tal motivo, toda la construcción se paralizó de forma indefinida. Hasta ese momento se habían levantado 4 torres. El ingeniero, que estaba a cargo de la contratista, había invertido todo su capital en el proyecto y además había incurrido en préstamos millonarios para el financiamiento de la obra. Pero al paralizarse el proyecto, todo su patrimonio se redujo a cenizas y tenía deudas inmensas que ya no podría cubrir de ninguna forma. Desahuciado por su ruina financiera y su fracaso profesional, tomó la fatídica decisión de arrojarse al vacío desde el último piso de la estructura que él mismo levantó, convirtiéndose en la primera víctima de esta construcción a medio terminar. A partir de allí, a lo largo de los años de varias décadas, ha habido un desfile interminable de decenas de personas que han tomado la determinación de culminar con sus vidas, fustigados por sus problemas económicos, personales o incluso mentales. Dada su cercanía con uno de los principales hospitales de la ciudad, se ha visto a enfermos terminales arrojándose desde lo alto para acabar de una vez por todas con su sufrimiento. Se ha llegado hasta grabar en video escenas terribles de personas cayendo por los aires inexorablemente a su destino final.
También han surgido historias y relatos que mencionan a individuos que se han arrepentido a último minuto en saltar, pero entre los escombros y las ruinas de los edificios son acechados por fuerzas oscuras que los inducen y obligan a ello en contra de su voluntad. Se ha dicho que por haber tanta muerte y tragedia en esos espacios, se encuentran hoy dominados por elementos negativos y espectros que se alimentan de toda la muerte que impera bajo sus aposentos. Las leyendas urbanas se nutren con cada caso nuevo que ocurre. Como si esto ya no fuera suficiente, algunas sectas de ocultismo han usado sus instalaciones para realizar prácticas de hechicería, ritos satánicos y hasta sacrificios de animales, alimentando así toda la turbiedad oscura que se ha apoderado de la zona. La vegetación y las paredes parecen haber absorbido esa materia, ya que lucen lúgubres, sombrías y amenazantes. Guardé arrugado el recorte de periódico en un bolsillo de la camisa, mientras caminaba entre el tumulto de vendedores a lo largo de la cuadra. Estos levantaban sus toldos ocupando parte de la acera, pero lo agradecí porque me protegían del sol despiadado que me venía acechando desde que abandoné la terminal de autobuses en mi arribo a la ciudad. Camino hacia las torres, pasé por el hospital que mencionaba el artículo del periódico. Allí vi con ironía lo paradójico de la situación. Habían personas desesperadas por cumplir con el tratamiento médico. Otros lidiaban por lograr la logística para alguna cirugía, y unos más llegaban en ambulancias de emergencia, batallando contra reloj por la supervivencia. En todos se veía esa resiliencia y esa lucha por conservar sus vidas, incluso en condiciones severamente adversas. Por mi parte, yo, que estaba joven y sano, iba a entregar mi vida sin más reparos que las razones que ya he mencionado. Eso causó cierta confusión en mis ideas. Sin embargo, a unos metros del hospital podía ver en lontananza las 4 torres imponentes, que solo verlas ya ejercía un efecto hipnótico que me inducía a continuar. Decidí seguir mi camino hacia allá. Cuando me interné en los terrenos del complejo, pude observar en primer plano las formidables estructuras que yacían como centinelas vigilantes de toda la ciudad. 4 altas edificaciones que eran un amasijo de concreto y cabillas. El acero filoso sobresalía de las entrañas de las paredes como si fueran venas expuestas, amalgamadas en un esqueleto de hormigón reforzado. La vegetación había invadido los predios y parecía estar adosada a los muros como si formaran una sola unidad. En algunas zonas era tupida como un bosque y en otras apenas perceptible, pero siempre estaba presente. Antes de empezar a subir por las escaleras desnudas, tuve la impresión de que hubiese sido un hermoso complejo de edificios. Las escaleras estaban sin protección y expuestas al vacío.
Cualquier paso en falso hubiera precipitado mi caída antes de tiempo. Y cada vez que me internaba más en las entrañas de aquellas torres vetustas, el viento soplaba como un torbellino y me golpeaba con mucha fuerza. Luego me empezó a ocurrir algo muy extraño. Cada vez que subía un piso, mi mente iba recreando en mi memoria recuerdos lejanos de mi vida. En primer momento, veía a mi madre esperándome mientras yo salía del jardín de niños. En el piso siguiente, me veía a mí mismo corriendo con mis amigos de la infancia a orillas del lecho de un río. En la próxima planta, veía una alucinación muy vívida mientras compartía con mi primera novia en la adolescencia. Y ya en el siguiente nivel, me observaba en mi graduación universitaria o comprando mi primer automóvil. Ya los recuerdos no parecían estar en mi cabeza, sino proyectados con vida propia en los corredores de la misma torre. Pude detallar que todas esas memorias fueron momentos intensos y muy felices, y a pesar de mi situación actual, que era terrible, mi vida no había sido siempre tan nefasta. Había tenido instantes fugaces y bollantes. Por eso, una tenue duda me empezó a embargar y mi raciocinio estaba cuestionando mi determinación. Sin embargo, ya estaba allí. Ya solo me faltaba, literalmente, un empujoncito para librarme de todos mis problemas. Me acerqué muy lento al desfiladero para echar un vistazo y observé con pavor y vértigo una altura que parecía interminable. Las tripas se me revolvieron y las náuseas me hicieron encorvarme. El ambiente era muy denso y pesado. Se hacía difícil respirar. Mi impresión por lo visto en el hospital, las alucinaciones felices mientras subía los pisos y ahora el temor natural ante la muerte y el dolor físico me estaban haciendo dudar cada vez más de tomar esa fatídica decisión. Pensé que a lo mejor debía reconsiderarlo y darme otra oportunidad. Retrocedí varios pasos del borde y ya me estaba girando para devolverme por donde había venido. En eso, vi horrorizado que en la entrada a las escaleras de ese piso había una sombra casi traslúcida, levitando. Tenía puesto una túnica negra con un velo puntiagudo y sostenía lo que parecía ser un antiguo bastón en su mano derecha. El rostro no se podía ver con claridad, pero parecía estar deformado por quemaduras o algún líquido corrosivo. Retrocedí 2 pasos, pero recordé que ya tenía el abismo a mis espaldas. No había más camino. Estaba en el borde de la placa hacia el despeñadero. Me encontraba atrapado y sin salida. Sin embargo, miré rápidamente por todo mi alrededor y pude divisar al fondo de mi izquierda una pequeña escalera de emergencia. El espectro pareció entender mis intenciones y comenzó la persecución.
pude ver que se movía varios centímetros sobre el piso, sin piernas, volando. Decidí arrancar con todas mis fuerzas hacia esa escalera secundaria cuando unas manos que parecieron salir del piso me alaron de mis tobillos hacia afuera de la planta, arrojándome al vacío. Caí velozmente por los aires hacia las profundidades de la muerte. En ese breve instante, lamenté la ironía del destino. Cuando ya no quería hacerlo y me retractaba, me habían obligado y daba coraje saber que alguien hubiera decidido por mí en algo que exclusivamente era de mi pertenencia. En mi último esfuerzo por vivir, me impulsé con todas mis energías hacia las placas de concreto que sobresalían de los pisos y quedé milagrosamente engarzado a través de la ropa en una cabilla que se incrustó en mi camisa y parte de mi pantalón. Por centímetros pudo haber sido una lanza fatal empotrada en mi cuerpo, pero sirvió para retenerme momentáneamente. Desesperado, me aferré a la orilla de ese piso, rastrillando y lastimando todo mi torso en el concreto áspero, y como pude, logré entrar de nuevo arrastrándome a la torre. Había caído 3 o 4 pisos. Apenas pude revisarme los rasguños y raspones sufridos por el hormigón rugoso cuando miré en esa planta hacia la escalera principal. Allí estaba de nuevo el espectro, como un centinela, levitando y cuidando que yo no escapara. Sin pensarlo esta vez, arranqué con explosividad mi huida por las escaleras de emergencia y ahora nada pudo detenerme. Iba bajando con una rapidez desaforada cada uno de los pisos y en todos ellos me encontraba la misma presencia maligna, flotando. Primero al lado de las escaleras principales, pero en cada piso se iba acercando más y más a las escaleras secundarias por donde yo iba huyendo. Cuando bajé a la siguiente planta, comencé a tener visiones. Me encontré a mi madre y mi hermano sentados en una mesa de comedor cenando. Al notar mi presencia, ambos se levantaron, pero cuando mostraron sus caras, eran versiones malévolas de ellos, con los ojos en blanco y las facciones desfiguradas. Me decían que saltara, que jamás saldría vivo de esos edificios. Suprimí la pausa que había hecho y continué mi carrera vertiginosa por aquellos peldaños que parecían interminables. Cuidaba de no resbalar porque cualquier traspié hubiese resultado igualmente fatal. Después de varios pisos, me encontré con unas escenas que nunca podré olvidar. Simultáneamente, a lo largo de toda la planta, vi los momentos finales de decenas de personas que se habían arrojado en el pasado. Algunos se lanzaron por su propia voluntad. Era terrorífico ver uno tras otro a todos los suicidas cayendo sin parar. Pero hubo otros más recientes que fueron empujados o inducidos por espectros similares al que hoy me acechaba. En los siguientes niveles inferiores
Todo iba empeorando más. Veía mensajes pintados de rojo en las paredes que me incitaban a que saltara, y en otros pisos las paredes sangraban como si tuvieran vida propia. Además, iba en aumento las voces y murmullos que se volvían un tormento insoportable. Mientras seguía bajando frenéticamente sin parar, me conseguí un escenario donde había un número considerable de muchas sombras con túnicas negras, como si se hubiesen multiplicado. Además, había otras criaturas maléficas que hasta ese momento no había visto en mi descenso. Era como si hubieran abierto las puertas del infierno y todos estaban desbocados en lograr mi captura. Así, llegué a una planta donde me conseguí con los mismos suicidas que había observado momentos antes arriba, pero ahora los veía como habían quedado luego de la caída, con heridas lacerantes, huesos torcidos y extremidades amputadas. Lo más alarmante de todo esto es que cada vez toda esa turba de criaturas malignas estaban más próximos a la escalera por donde yo iba. En cada piso se acercaban peligrosamente a mí. En el último nivel que bajé, una de ellas me alcanzó a rasgar parte de mi camisa, convirtiéndola en jirones. Eso hizo que resbalara y cayera precipitadamente por las escaleras, quedando la mitad de mi cuerpo salido de la torre y cabeza abajo. A pesar de lo comprometido de mi situación, esa posición invertida me permitió ver el piso inferior a donde me dirigía, y así pude observar que ya todas las entidades maléficas estaban aglomeradas esperando que yo apareciera para capturarme. Estaba atrapado. No tenía escapatoria. Era el final. Sin tiempo para pensar, hice el movimiento más arriesgado y temerario de toda mi vida. No bajé por la escalera donde me esperaba el mal, sino que me impulsé a través de una cabilla que estaba muy salida de los muros y utilicé su flexibilidad para que me sirviera como un trampolín y llegar al piso inferior siguiente, no por la escalera, sino por la parte frontal. Esto hizo que cayera a espaldas de los espectros y entidades que estaban aglomeradas hacia los peldaños. Caí al suelo a mitad de la planta, pero me recompuse de inmediato. Ya iba en el segundo piso. Las presencias malignas dieron vuelta para dirigirse hacia mí. Cuando ya estaban prestos a capturarme, a pocos centímetros y estando casi rodeado, corrí con todas mis fuerzas en línea recta, arrojándome por los aires. Caí en la grama, en una zona donde la vegetación que circundaba las torres era abundante. De cierta forma, esto me ayudó a amortiguar el golpe de la caída. Al final, irónicamente, sí terminé saltando, pero no para terminar con mi vida, sino para preservarla. Sentí el corrientazo del impacto del golpe en mis tobillos al chocar con el suelo, pero pude reponerme. Al levantarme, aún estaba en los jardines desolados del complejo. Seguí corriendo a toda velocidad hacia la salida.
Oía los soplos de viento rugir, entremezclado con lamentos y gritos fuertes que me aturdían. A medida que me alejaba de las torres, las voces iban perdiendo intensidad. Cuando salí por completo de los predios del lugar, mis piernas se doblaron y quedé rendido, acostado boca arriba en la acera al lado de la calle, recuperando el aliento. Mi ropa estaba hecha harapos, tenía raspones, golpes, moretones y arañazos por todo el cuerpo. Además, un fuerte dolor me punzaba los tobillos por el impacto de la caída. Al levantarme extenuado, seguí caminando adolorido para marcharme. Miré por última vez aquel lugar maléfico y vi al espectro inicial, solo, observándome, con su bastón en la mano derecha, levitando y contemplando sus dominios desde las alturas. Se dio media vuelta y se perdió en las profundidades oscuras de las torres. Ya han pasado años de eso. Hoy día mi vida es otra. Logré solventar todos mis problemas de esa época. Enfrenté con coraje y gallardía al prestamista, quien se asustó al confrontarme. Dijo que vio en mis ojos una fuerza muy temible, pero bondadosa. Acordamos un plan de pago que ya hace tiempo culminé. Le pagué hasta el último centavo. Conseguí un trabajo bien remunerado. Aparte, tengo un emprendimiento que rinde sus frutos con ingresos pasivos. Hay varios proyectos y muchos planes, algunos en mente y otros en plena ejecución. Mi antigua novia volvió a buscarme luego de haber fracasado en sus viajes y en sus relaciones posteriores. Cuando me vio, se sorprendió por todo lo que había logrado y por mi prosperidad. Además, al igual que el prestamista, mencionó que yo irradiaba una vitalidad en mi mirada y una fortaleza que nunca me conoció y que jamás había visto en nadie. No le guardo rencor, pero le dije que mi vida ya estaba con otra persona. Llevo casi un año en una relación de noviazgo muy estable y he alcanzado una paz y una tranquilidad que pensé que no era posible tener. Es como si mi vida fuera diferente, nueva, buena. Me siento tan fuerte y determinado como nunca antes. Al parecer, la tarde que salí de aquellas torres malditas, dejé incrustado en sus amasijos de concreto, cabillas y vegetación, el lado más oscuro y opresivo de mi vida, renaciendo de nuevo. Creo que haber tenido que lidiar con esas entidades malignas en su forma más cruda y tener que luchar ferozmente por vivir, me hizo darle un valor y un aprecio renovado a mi existencia. Si esas lóbregas criaturas tanto deseaban mi vida, puede que me hayan hecho entender que yo también puedo apreciarla en su justa medida y así darle otra oportunidad a mi destino. Suscríbete, comenta, dale like y comparte. Envíanos tu relato al correo escrito en la descripción. Y recuerda que cuando las sombras se disipan, las pesadillas acechan al Noctámbulo.